les va? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este martes aquí en la UNAM Responde. Como cada día les compartimos información relacionada con nuestra universidad. Hoy, por ejemplo, nos sumamos al festejo por el centenario del muralismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos privilegiados porque podemos disfrutar de algunas de estas obras. Más de 100 se encuentran en distintos recintos universitarios, están a nuestro alcance y además podemos conocer parte de su historia. Hagamos lo que sea nuestra tarea para los siguientes días, que se prolongue además durante todo el año. Y bueno, precisamente comenzamos esta tarde con noticias relacionadas con la vacunación. Seguramente ya se dieron cuenta que cada vez hay menos sedes, pero queremos informarles que aún hay posibilidades de recibir la vacuna contra COVID-19 para quienes han quedado rezagados en este proceso de inmunización. Los habitantes de la Ciudad de México que requieren la primera o la segunda dosis, así como refuerzo, pueden acudir los días 16 y 17 de marzo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde a las instalaciones del Censis Marina, ubicado en Cuapa, y también a la Sala de Armas, ubicada en Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Los detalles de qué grupos se reciben en cada sede se pueden consultar en las redes del Gobierno de la Ciudad de México. El sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM es un ejemplo de innovación y de vanguardia que ha estado presente y activo en la vida de los estudiantes para dar respuesta a las necesidades de quienes tienen algún impedimento para seguir sus estudios en las instalaciones universitarias. Además, por supuesto, de los miles de alumnos y de profesores que durante la pandemia tuvieron que continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Esta tarde platicaremos de la SUAIED, que está cumpliendo 50 años y además de todo el trabajo que han realizado a lo largo de todas estas décadas. Y para hacerlo contamos esta tarde con la presencia del doctor en Ciencias de la Administración en Gestión del Conocimiento, Jorge León Martínez, quien es el director de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia de la UAIED. Doctor, un gusto que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde, porque además hay mucho de qué hablar por el festejo. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor. Comencemos hablando, por supuesto, de este que fue un proyecto visionario, innovador, que surgió hace 5 décadas como una alternativa de educación. ¿Qué es el SUA y cómo se ha convertido hasta ahora en la SUAIED? En el SUAIED, el sistema. Así es. Qué bueno que lo mencionas. Es un proyecto social y debemos contextualizarlo en la época, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Donde hay movimientos sociales, recordamos los movimientos estudiantiles en el mundo, ¿sí? Y lo que buscaban era una mayor justicia social, ¿no? Entonces, hay un crecimiento poblacional, es el boom del crecimiento poblacional en aquella época. Entonces, hay mucha gente que requiere de más servicios, entre ellos los educativos. Entonces, con esa gran visión, el rector entonces, el doctor González Casanova, pues genera grandes proyectos. Entre ellos pongo 2 ejemplos: el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema Universidad Abierta. 2 de esos proyectos que tienen un impacto hasta el día de hoy para beneficiar a miles de estudiantes hoy egresados, muchos de ellos, ¿no? Muchos miles de ellos. Entonces, lo dices, bueno, hay gente que en aquel entonces y hoy en día pues no puede venir a la universidad, ¿no? Porque ya tiene muchos compromisos familiares, ¿sí? Compromisos de trabajo, pero que quieren seguir estudiando. Entonces, para ellos existen estas opciones que parten en las modalidades abierta y modalidad a distancia que cuenta la UNAM en este sistema Universidad Abierta, que hoy en día se le denomina Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Acaba de poner sobre la mesa un tema en verdad que quizá yo no había considerado darle esa importancia, que no se trata de una alternativa de educación únicamente, sino se trata de una alternativa social, además considerando las necesidades. Nos trasladó usted hace justamente 50 años, que es una realidad muy distinta a la que vivimos hoy en día, a la que vivimos y a la que nos adentramos quizá de manera mucho más acelerada con la pandemia. Hoy en día, doctor, ¿qué es el SUAIED? ¿A quién atiende? ¿Cómo está conformada esta comunidad? ¿Cuáles son las alternativas que ofrece? ¿Por dónde empezamos? Sí. Bueno, el sistema atiende a una gran gama de edades
¿sí? Tenemos alumnos recién egresados del bachillerato, pero también tenemos alumnos de 70, 80 años, ¿sí? Que no se quieren quedar atrás, que a lo mejor ya sus hijos y sus nietos terminaron una carrera universitaria y que ahora ellos quieren continuar con sus estudios. Se vieron contagiados por esta emoción. Exacto. Hace algunos años el promedio de edad estaba cerca de los 40. ¿De graduados o de la comunidad? 40%, 40 años de edad. Ok. Sí, de edad. Y en pocos años ha bajado a 30 años en promedio, digamos, el promedio de la edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el transcurso de la historia, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes pues le comentaba a aquellos que no podían venir a estudiar, ¿no? En un horario fijo, en días entre semana, horarios laborables, ¿sí? Y bueno, con la educación abierta, que para nosotros este sistema es un sistema mixto, ¿sí? Donde los alumnos pueden venir, si así lo requieren, algunos de los días, en horarios no laborables, preferentemente son horarios por la tarde-noche, entre semana o en horarios sabatinos. Esta es una de las dos modalidades, es la de modalidad abierta, que puede ser mixta y cada uno de los estudiantes va eligiendo y armando su propio plan de estudios. Ajá, y tiene actividades también a distancia, ¿no? Dentro de ese proyecto, de ese programa mixto. En el caso de educación a distancia es el que conocemos más comúnmente como educación en línea, ¿sí? Todas sus actividades, toda su interacción con el profesor se lleva a cabo a través de diferentes medios digitales, principalmente a los que les denominamos una plataforma, ¿sí? Una plataforma que puede tener diferentes herramientas de comunicación y donde los alumnos pueden dejar sus actividades académicas, ¿no? Que se les van solicitando. Doctor, ¿cómo se han ido transformando? Menciona usted un parámetro importante que es el de la edad. Sabemos que en muchos sentidos o en muchos lugares la educación y además la educación superior es un privilegio, que no es posible, no es que no quiera, sino que resulta pues complicado acceder a este tipo de servicios. ¿Cómo se han ido transformando los objetivos que surgieron hace 50 años con el doctor González Casanova a los que suceden hoy cuando vivimos pues en un mundo globalizado, como le decía al principio, pues vivimos en una pandemia que nos obligó a mudarnos a las pantallas? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cómo se han ido transformando para entender qué es hoy en día el SUAYAD? Bueno, la educación en la UNAM está dividida, digamos, en 3 modalidades. En el caso de la oferta, de acuerdo a estas 3 modalidades, ¿no? La presencial, que es la mayor, ¿no? Pero también está el abierto y a la distancia, que prácticamente son 50% de su población y 50% abierta, 50% a distancia. Okay. Del 100% de la población de la UNAM, a nivel licenciatura, el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia tiene alrededor de 17%, que son cerca de 40,000 estudiantes en licenciatura. ¿Sí? Lo que busca la visión del doctor González Casanova en aquel entonces, pues era dar esta educación a los que lo requerirían, ¿no? A la gente que quiere seguir estudiando, esté donde esté. Y por ello la educación se expande fuera del campus universitario, ¿no? Entonces ya el alumno podía estudiar fuera del campus. Y bueno, las tecnologías hoy en día pues nos potencian, ¿sí? Entonces, pues, a partir de los 90s, con el boom del Internet, pues empiezan a hacer programas de educación continua en la UNAM, principalmente para atender a estas poblaciones. Y a principios de este siglo, 2004-2005, pues se ofertan los primeros programas en una convocatoria en modalidad a distancia, que quiere decir totalmente a través de medios electrónicos. Virtual. ¿Sí? Entonces, ha ido evolucionando y la pandemia, por supuesto, a todos nos agarró, pues a lo mejor sin haber pensado con tiempo muchas de las cosas que nos iba a impactar. Pensábamos que iba a durar 1 mes, 2 meses, ¿no? Sí, claro. 3 meses. Sin embargo, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia estaba consolidado, ¿no? Está consolidado, tiene experiencia, tiene capacidad.
y exportó muchas cosas de su sistema al sistema presencial, ¿no? Apoyó al sistema presencial. Se contaban con diferentes herramientas para atender al presencial. Muchos de nosotros hablamos de que el presencial cambió a una modalidad remota de emergencia, que no es lo mismo que una educación abierta o una educación a distancia, ¿sí? La educación abierta y a distancia está preparada, está planeada, ¿sí? Tiene sistemas para validar su calidad. Contamos, por ejemplo, desde que hay un nuevo programa en la modalidad abierta o en la distancia, debe de pasar por los mismos cuerpos colegiados que pasa un programa nuevo de licenciatura, y además por un cuerpo colegiado adicional que es el Consejo Asesor del SUAYAT. Y bueno, los materiales se hacen con antelación, ¿no? No son materiales que se hacen un día antes, ¿no? Se planean todos estos materiales o recursos educativos. Las mismas actividades que los alumnos también son planeadas con antelación. Doctor, podemos decir que el SUAYED estaba preparado, venía trabajando desde hace 50 años para esta educación a distancia, para esta educación a través de las pantallas. ¿Cómo le impactó la pandemia? ¿Cómo le impactó también en el sentido positivo? Porque, como bien nos dice, se convirtió pues además en una institución o en una instancia que pudo apoyar al resto de la universidad a poderse habituar a la modalidad virtual. Ahorita que comentas a través de las pantallas, quisiera precisar ahí que la interacción entre el profesor y el alumno, ¿sí?, principalmente cambia en el espacio, ¿no? Y también no necesariamente en el tiempo. En el sistema presencial pues están los dos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, que es el salón, claro, principalmente. En la educación abierta puede estar a la distancia, ¿no? Puede estar el alumno en su casa, en el trabajo, ¿sí?, y el profesor igual puede estar en alguna otra parte. Pero no necesariamente sincrónica como la que hemos visto en estos días, ¿no?, que es la educación remota, que la presencialidad tomó, ¿sí? Entonces, una gran ventaja del sistema de universidad abierta y de educación a distancia son las actividades asincrónicas, es decir, no en el mismo tiempo y no en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todo esto requiere, como ya lo mencionamos, de una planeación. Y esto que vemos ahora con el Zoom, que es una gran herramienta, o sea, no nada más para la educación, también para la parte social, ¿no?, que nos ha permitido interactuar con nuestras familias, con nuestros amigos, y que también es una herramienta para la educación, pero no debemos abusar utilizándola para la educación, ¿no? Por supuesto tiene sus ventajas, como todas las herramientas, pero hasta cierto límite. Exacto, y fue una excelente alternativa. Así con es. El confinamiento se pudo seguir con algunas deficiencias, quizá este proceso de enseñanza-aprendizaje, se pudo continuar de alguna manera el contacto, pero por supuesto el sistema, el SUA, tiene toda una estructura. Platíquenos, doctor, ¿cuál es la oferta? Se refiere principalmente a la licenciatura, pero tienen un amplio programa de posibilidades. Abarcamos desde el bachillerato hasta el posgrado. Contamos con un bachillerato a distancia. Contamos en el sistema abierto a nivel licenciatura con 28 carreras, perdón. 28. Y 22 carreras en modalidad a distancia. Y tenemos cerca de una decena de programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Cómo está conformada la plantilla que hace posible que este sistema o que esta oferta esté funcionando? Porque me parece o me da la impresión, seguramente así es, doctor, no solamente está conformada por profesores. ¿Cómo es el equipo multidisciplinario que hace posible que todos estos programas tengan un alcance y una eficacia comprobada? Bueno, la interacción final es el profesor, que hace una función de asesor principalmente con el alumno. Sin embargo, para esta planeación que hemos venido mencionando, trabajan diferentes tipos de perfiles, ¿no? Por ejemplo, hay asesores pedagógicos, hay diseñadores gráficos, ¿sí?, hay expertos en contenido, expertos en multimedia,
¿sí? Entonces tenemos diferentes equipos que se integran para el desarrollo de las asignaturas. Y estas asignaturas, una vez que están listas, pues ya los diferentes grupos de las diferentes entidades participantes, diferentes facultades o escuelas, el bachillerato o algunos posgrados, pues ya hacen uso de ello para interactuar y preparar a los alumnos. Doctor, pues ahí están estas alternativas para prácticamente todos los grupos de edad, ofrecen licenciaturas y distintos programas para todos los gustos y también, por supuesto, para todas las edades, sin importar el lugar donde se encuentren. Está cumpliendo Suayed 50 años. ¿Cómo lo festejan? ¿Cuáles son los principales logros? Y también es importante, pues después de todos estos años, hacer, digamos, un recuento para conocer los retos a los que se enfrenta esta instancia universitaria. Bueno, estos 50 años nos han dejado muchas experiencias, muchas muy buenas experiencias. Muchas satisfacciones, sí, también hay que decirlo. Sin embargo, hay que pensar en el futuro, ¿no? Hay que seguir adelante. Como mencionamos, tenemos entre abierta y a distancia alrededor de 50 programas. Sin embargo, solamente en licenciatura en el presencial hay más de 120 carreras. Sí, 120 carreras. Más de 120 carreras, no tengo el dato exacto. Creo que son 128, tendremos el dato por ahí. ¿Verdad? Entonces tenemos que seguir creciendo, ofertar estas carreras que hay en el presencial o la mayoría de ellas, también en otras que los alumnos que no puedan asistir al salón tengan esas opciones, ¿no? Entonces debemos crecer en esta oferta también en la modalidad abierta y en la modalidad a distancia. Por supuesto, el nicho del posgrado creo que todavía hay que seguir trabajando en él y hay que ofertar más programas del posgrado para beneficio de nuestros profesionales que ya egresaron de la UNAM o de otros estudiantes que egresaron de otras instituciones públicas o privadas del país. Doctor, con estas alternativas, ¿cómo se logra el vínculo con los estudiantes? ¿Cómo logran, digamos, compartir este espíritu universitario? Sabemos que una vez Puma, pues siempre Puma y no lo podemos cambiar. ¿Cómo lograr este vínculo? ¿Cómo lograr hacer de esta experiencia, tanto de bachillerato, licenciatura o cualquier otro nivel, una experiencia que nos haga universitarios integrales? No sé cómo preguntárselo. Fíjate que tocas un punto muy importante. Todos pensamos que, bueno, es abierto, es a distancia, hay un espacio entre el profesor y el alumno. Entonces debe ser lejano, ¿no?, esta relación con la propia institución también, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás impartiendo una cátedra en presencial, normalmente es uno a muchos, ¿no? Tienes un grupo de 20 alumnos, de 30 alumnos, de 40 alumnos, y tú das tu cátedra a ese grupo. En el caso de la modalidad abierta o en la modalidad a distancia, el vínculo es más cercano porque es prácticamente uno a uno. Tú estás respondiendo a cada uno de los alumnos, ¿sí?, en sus dudas, ¿no? Lo estás asesorando, lo estás coacheando, como también se dice, ¿no? Pero tienes una integración directa con él, ¿no? Y yo creo que ese lazo se va fortaleciendo durante toda la carrera. Muy bien, doctor. Actualmente nada más, ¿cómo está conformado cómo están conformados los estudiantes? ¿Qué cantidad de estudiantes tienen ahorita matriculados actualmente? Casi 40,000 alumnos, 39,700 por ahí, pero digamos que en todos los niveles. En todos los niveles, más o menos 40,000 alumnos. Y tenemos 3,540 profesores atendiendo a estos alumnos. Doctor, y nos queda muy poquito tiempo para terminar, pero es importante decir el contacto y el vínculo que tienen ustedes con las distintas instancias universitarias, escuelas y facultades. Así es. Bueno, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, el SUAYED, lo conforman las diferentes entidades académicas que tienen sus programas en este sistema, pero también el Consejo Asesor y también la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, denominada CUAYED. Entonces, entre este gran grupo y entidades académicas administrativas que apoyan, pues se brinda este servicio a toda la sociedad.
Exactamente, se trata de seguir integrándose pues las distintas instancias universitarias para tener cada vez más universitarios. Es una alternativa de estudio para, como lo decíamos al principio, quienes tienen algún tipo de dificultad u otro tipo de necesidades para acudir de forma presencial. Está ahí todos los detalles, cuayed.unam.mx, en donde se ofertan todas las posibilidades que ofrece, y pues efectivamente es un buen momento para reconocer todo este trabajo hecho durante 50 años, que surgió, como decía al principio, no solamente como un proyecto educativo, sino como un proyecto social, que siga siendo así, porque además siempre hay algo que aprender y hay algo que aportar en los siguientes años. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Jorge León Martínez, director de proyectos de educación abierta y a distancia, la Cuayed. Muchísimas gracias y enhorabuena por estos 50 años para todo el sistema. Muchas gracias a ustedes, gracias por permitir pues mostrar parte del trabajo que hace la universidad a través de este gran proyecto. Que no es mucho y es una alternativa que está ahí y que está muy firme. Mucha gente de la sociedad esté interesada en participar en estos programas. Exactamente, interesada y necesitada. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Muy buena tarde. Un gusto, buenas tardes. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Y como lo platicamos hace algunos días aquí en este estudio, los alumnos de nuevo ingreso a nuestra universidad tendrán o están teniendo una bienvenida muy especial para conocer esta que es nuestra casa de estudios y vivir toda una experiencia. Sobre esto nos habla enseguida Anel Pérez. Se trata, por supuesto, del Rally Puma. Hola, bienvenidos a una cápsula más de Si leo, no me encierro. Pues llevamos ya casi 2 años de pandemia en la UNAM, así que hemos propuesto que para regresar ahora en esta primavera 2022, invitemos a los alumnos de nuevo ingreso a explorar el territorio Puma, a experimentar y a apropiarse de lo que significa ser universitario. Por eso estamos invitando al Rally Puma, cuyo objetivo es extender un panorama acerca del valor patrimonial de la universidad, sus acervos, sus colecciones, su arquitectura y sobre todo sus extraordinarios espacios y su oferta cultural. Con esto lo que queremos es recuperar la proximidad y el conocimiento sobre el campus, que fueron imposibilitados por el confinamiento, y con ello fortalecer los vínculos de identidad universitaria. Reconoceremos varios puntos representativos de CU, desde el Centro Cultural Universitario, el Paseo de las Esculturas, el Espacio Escultórico, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y concluiremos en la zona de conservación patrimonial, que incluye el campus central de Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en junio del 2007 por la UNESCO. Este rally está diseñado para ofrecer experiencias personalizadas en pequeños grupos, son máximo 30 participantes por cada sesión. Va a ser los domingos de marzo y también el domingo 3 de abril, con 3 sesiones cada día. El tiempo del rally son más o menos 2 horas. La modalidad del recorrido es divertida porque la primera parte puede realizarse caminando, mientras que la segunda nos vamos a subir a una bicipuma y vamos a contar con el apoyo del colectivo de mujeres ciclistas Resiste Pedal. Esta es una iniciativa que es posible gracias a la intervención de muchas entidades de la UNAM que nos asegurarán que esta sea una experiencia divertida, significativa y sobre todo totalmente segura. Así que les invito a que conozcan nuestras redes del Rally Puma en Instagram y en Facebook. Ahí vamos a compartir más información y el detalle de las actividades y yo los veo la próxima semana. Si leo, no me encierro. Ahí está la invitación, se abrieron nuevos lugares y bueno, como parte del Diccionario de las Emociones de la Coordinación de Humanidades, esta tarde nos acercaremos a una de las que quizá más nos gustan. Vamos a ver de qué se trata. El Diccionario de las Emociones. ¿Has sentido satisfacción al lograr algo que te propusiste o al ver a alguien alcanzando una meta? Esta sensación es causada por la emoción de alegría, un sentimiento de placer provocado al experimentar una situación favorable, un evento deseado o la eliminación de uno no deseado. Al sentirla, nuestro organismo libera endorfinas que viajan desde la médula espinal hasta el torrente sanguíneo. La frecuencia cardíaca y presión sanguínea aumentan, comenzamos a sudar e incluso, si la alegría es muy grande, hasta se nos salen lagrimitas.
Cuando una acción nos produce alegría, es probable que la repitamos, lo que nos motiva a lograr metas a largo plazo. Además, estar alegres nos vuelve más productivos, nos ayuda a regular el estrés, a mejorar la calidad del sueño y a encontrarle sentido a la vida. La alegría puede ser un estado constante, pero es necesario procurarla. Date la oportunidad de disfrutar de cosas pequeñas y cotidianas que te gusten. Rodéate de personas positivas y, sobre todo, acepta y afronta la realidad con una buena actitud. Pero cuidado, un exceso de esta emoción puede ser peligroso, ya que una persona que siempre está feliz puede dejar de ser objetiva, por lo que debe buscar ayuda de un profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. Como les platicábamos al principio, el muralismo universitario está de aniversario y por lo mismo ocupa varias páginas de la Gaceta de este lunes, junto con temas de emociones, educación, academia y cultura. Enseguida una muestra de este número más reciente. Se cumplen 100 años del muralismo en México y la universidad, y para conmemorarlo el Instituto de Investigaciones Estéticas y Gaceta nos compartirán cada semana la historia de algunos de ellos. Dio inicio la Semana del Cerebro para explorar este asombroso órgano, organizada por el Instituto de Fisiología Celular de nuestra universidad. Además, algunos datos para entender cuál es la situación del glaucoma y la enfermedad renal crónica. Y esta semana conoceremos sobre las cualidades de la alegría en el Diccionario de las Emociones. Mucho que revisar en Gaceta UNAM y por supuesto terminamos con esto nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. La invitación a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM 2:30 de la tarde. Adiós.